El juez estaba listo para dictar sentencia. La sala estaba en silencio hasta que la niña susurró algo tan crudo, tan devastador, que rompió el corazón de todos. El juez tembló intentando no llorar. De repente todos vieron la verdad. Bienvenida, de nuevo, y disfruta la historia. La sala del tribunal se sentía más fría que de costumbre esa mañana de octubre en Chicago. No solo por las baldosas de mármol italiano que reflejaban la luz fluorescente con una frialdad clínica que penetraba hasta los huesos, o el aire acondicionado industrial que zumbaba sin piedad desde las rejillas oxidadas del techo alto, sino por las miradas. Miradas frías como el viento del lago Michigan, críticas como editores de periódicos distantes, como estrellas muertas. El tipo de miradas que examinan papeles amarillentos con sellos oficiales, pero nunca se toman la molestia de mirar realmente las almas humanas que palpitan detrás de esos documentos legales. La pequeña Lily Grace Thornton estaba sentada completamente sola en un banco de madera maciza de roble que había sido instalado en 1952, demasiado alto para sus piernas delgadas, de 8 años. Sus pies descalzos, cubiertos apenas por calcetines blancos de algodón, con pequeños agujeros en los dedos gordos que revelaban su piel pálida, colgaban en silencio absoluto, balanceándose sobre el suelo de mármol veteado, como un péndulo olvidado, que marcaba los segundos de una eternidad dolorosa que se extendía ante ella, como un desierto sin fin. Su vestido azul claro de algodón barato estaba limpio, cuidadosamente planchado esa mañana temprano por manos que temblaban de nerviosismo, pero era 2 tallas más grande de lo que debería ser, donado por Margaret Thompson, una voluntaria del refugio St. Catherine, que había intentado ser amable y maternal, pero no había logrado ocultar completamente la lástima profunda y la tristeza que se reflejaba en sus ojos verdes cuando miraba a los niños abandonados. Su cabello castaño claro, que en otros tiempos había brillado con reflejos dorados bajo el sol de verano, había sido peinado esa mañana en una coleta simple y funcional, pero no con el amor maternal que toda niña merece. No había habido manos cariñosas pasando suavemente el cepillo por sus mechones, no había habido besos en la frente mientras alguien le decía lo hermosa que se veía. Solo manos eficientes de una trabajadora social sobrecargada que tenía otros 15 casos esperando atención esa misma mañana. Sus pequeñas manos con uñas mordidas hasta la carne por años de ansiedad constante temblaban ligeramente mientras aferraban el mismo cuaderno de espiral roja con la portada gastada que nunca soltaba ni siquiera para dormir. Sus páginas amarillentas estaban llenas de dibujos a lápiz que nadie más había visto jamás. Dibujos de familias sonrientes, bajo soles brillantes, casas con jardines llenos de flores, perros jugando en patios traseros, madres empujando columpios mientras niñas reían, con abandono total. Era lo único en todo el mundo que la hacía sentir menos invisible en un universo que parecía mirar a través de ella como si fuera hecha de cristal transparente, como si fuera un fantasma que nadie podía ver realmente. Al otro lado de la sala, separado por un abismo emocional que parecía más ancho que todo el lago Michigan, en invierno, el hombre que afirmaba ser su padre biológico permanecía de pie junto a su mesa legal de caoba pulida. Henry Edward Morrison, de 42 años recién cumplidos, llevaba un traje gris carbón hecho a medida por los mejores sastres de la avenida Michigan, un traje que costaba más dinero que lo que muchas familias de clase trabajadora ganaban en 3 meses completos de trabajo honesto. Para el mundo despiadado de las finanzas de Chicago, para los corredores de Wall Street, que conocían su nombre, para los banqueros que temían y respetaban su reputación, él era la riqueza encarnada en forma humana, un gigante financiero que,
Había construido un imperio comercial desde absolutamente nada, levantándose desde las calles pobres del South Side hasta las torres de cristal del Downtown, un hombre que tenía literalmente todo lo que el dinero podía comprar. Tenía un penthouse de 3 pisos en el Gold Coast, con vista panorámica al lago, automóviles de lujo alemanes e italianos, guardados en un garaje climatizado, cuentas bancarias en 3 países diferentes con números que parecían códigos telefónicos, obras de arte originales colgando en las paredes de su oficina, acciones en docenas de compañías prósperas. Pero carecía completamente de la única cosa que realmente importaba en este mundo: paz interior, tranquilidad del alma, la capacidad de dormir por las noches sin que los fantasmas del pasado lo atormentaran hasta el amanecer. Había pasado 8 años largos y tortuosos, creyendo con absoluta certeza que su única hija estaba muerta, enterrada junto con su esposa querida Elizabeth en un accidente automovilístico que había convertido su vida en un desierto emocional árido, donde nada, podía crecer nunca más. 8 años de terapeutas caros que no podían curar el agujero en su alma. 8 años de noches sin dormir, caminando por habitaciones vacías. 8 años de éxito profesional que se sentía completamente hueco porque no tenía a nadie especial con quien compartirlo. Y entonces, por un milagro envuelto en dolor y casualidad cruel, por una coincidencia que desafiaba toda lógica estadística, la encontró. O pensó que la había encontrado. Pero el sistema legal estadounidense, con toda su burocracia laberíntica y sus procedimientos arcaicos, no estaba construido para reconocer milagros tardíos, especialmente no los que llegaban demasiado tarde y envueltos en circunstancias que desafiaban la lógica burocrática más básica. «Su señoría», declaró Jonathan Mitchell Blackwell, el abogado principal del estado de Illinois, ajustándose las gafas de montura dorada, mientras se dirigía al estrado con la confianza suprema de un hombre que había ganado cientos de casos similares durante sus 25 años de carrera legal. «Este señor Morrison está usando a la menor para llenar un vacío emocional devastador en su vida personal». Los registros oficiales que hemos presentado muestran claramente que solo comenzó a buscarla activamente después de escucharla cantar una canción que supuestamente reconoció en un estacionamiento público. Eso no constituye amor paternal, genuino bajo ninguna definición legal o psicológica. Eso es culpa manifestándose como obsesión compensatoria. Y la culpa, por muy comprensible y humana que sea definitivamente, no constituye motivos legales válidos para otorgar la custodia completa de una menor vulnerable. Además, su señoría, añadió Patricia Wells, la representante oficial del Departamento de Servicios para Niños y Familias del estado de Illinois, una mujer de mediana edad cuya expresión facial había sido endurecida y envejecida prematuramente, por años de ver demasiados casos desgarradores de niños abandonados, abusados, perdidos en un sistema que frecuentemente fallaba a los más vulnerables. La menor ni siquiera lo conoce realmente en ningún sentido significativo. No tenemos evidencia documentada de vínculo emocional establecido a lo largo del tiempo. No hay historial de interacciones padre-hija. No hay tradiciones familiares compartidas. Solo tenemos pruebas científicas de ADN que confirman paternidad biológica. Pero como todos los profesionales en esta sala, sabemos muy bien la biología por sí sola no hace a un padre verdadero. La paternidad real se construye día a día, año tras año, a través de miles de pequeños momentos de cuidado y amor. No se puede reclamar legítimamente después de 8 años completos de ausencia. Total. Lily se estremeció ante las palabras que flotaban sobre su cabeza pequeña como nubes de tormenta cargadas de electricidad y amenaza. Cada sílaba pronunciada con autoridad profesional,
apuñalaba más profundamente de lo que simplemente hablaba o comunicaba información. Las palabras se clavaban en su pequeño corazón vulnerable como alfileres oxidados en un cojín de terciopelo. Sus dedos diminutos se apretaron alrededor del cuaderno rojo hasta que sus nudillos se pusieron blancos como papel, hasta que las venas azules se marcaron claramente bajo su piel translúcida. Pero fue cuando el fiscal principal, Robert David Steinberg, un hombre de 50 años, con cabello plateado y una reputación de ser absolutamente despiadado en casos de custodia, se inclinó hacia adelante en su silla de cuero negro y la miró directamente con ojos grises que parecían evaluar su valor como evidencia legal en lugar de verla como un ser humano con sentimientos, que llegó el peor corte emocional de todos. «Cariño», dijo con una voz que intentaba sonar gentil y paternal, pero que destilaba condescendencia institucional en cada sílaba. «Tú no recuerdas realmente a tu madre biológica, ¿verdad que no? Apenas recuerdas fragmentos de tu vida antes de entrar al sistema de refugios estatales. Probablemente ni siquiera sabes lo que se siente tener una familia real, una familia funcional que te ama incondicionalmente, que te protege, que estaría dispuesta a sacrificar cualquier cosa por tu bienestar». Lily parpadeó rápidamente como un pajarito asustado, luchando contra las lágrimas saladas que amenazaban con traicionar la compostura cuidadosamente construida que había desarrollado como armadura emocional durante años de supervivencia diaria en un mundo que la trataba como carga administrativa. No lloró. No allí, no frente a todos esos adultos con poder que la observaban como si fuera un espécimen biológico bajo un microscopio de laboratorio, como si fuera un problema complejo que necesitaba ser resuelto según protocolos establecidos. Solo miró hacia abajo al cuaderno gastado y lo presionó fuerte contra su pecho pequeño, sintiendo los bordes ásperos de las páginas que contenían todos sus sueños más secretos, dibujados a lápiz con trazos temblorosos. Todos los adultos en esa sala fría siguieron hablando y debatiendo como si ella no estuviera allí, físicamente presente, como si fuera un objeto inanimado para archivar en una estantería polvorienta de oficina gubernamental. Un número de expediente entre miles, una sombra administrativa que proyectaba problemas burocráticos complicados. Durante 8 años largos e interminables, desde que tenía apenas unos meses de edad, había sido pasada de mano en mano como un paquete no deseado que nadie quería recibir permanentemente. Refugios sobrepoblados donde dormía en literas metálicas que crujían toda la noche con los movimientos inquietos de otros niños abandonados. Hogares de acogida temporales donde aprendió de memoria el sonido devastador de maletas siendo empacadas nuevamente. Cuando los trabajadores sociales llegaban con malas noticias, casas de extraños que sonreían falsamente durante las inspecciones oficiales obligatorias y gritaban con voces llenas de frustración cuando se cerraba la puerta principal y los funcionarios del Estado se marchaban en sus automóviles oficiales. Algunos hogares de acogida la dejaban dormir en armarios convertidos apresuradamente en habitaciones, espacios tan pequeños y claustrofóbicos que tenía que dormir con las rodillas presionadas contra el pecho, respirando aire viciado que olía a productos de limpieza y desesperación. Una mujer llamada Mrs. Henderson, que olía permanentemente a cigarrillos baratos y perfume demasiado dulce, la había abofeteado con fuerza cuando derramó accidentalmente jugo de naranja en el mantel, bordado de su mesa del comedor durante el desayuno del domingo. Otra familia, los Kowalski, cerraron el refrigerador con llave de cadena por las noches, dejándola despierta, escuchando el sonido tortuoso de su estómago rugiendo en la oscuridad absoluta mientras contaba las horas hasta el amanecer.
Había aprendido a mantenerse completamente silenciosa cuando tenía hambre, porque quejarse solo traía más castigos y amenazas de ser enviada a un lugar mucho peor donde los niños problemáticos aprenden a comportarse. Pero nada, absolutamente nada, en esos 8 años brutales de rechazo sistemático y abandono emocional, se comparaba con esto estar sentada en esa sala fría de justicia, mientras adultos con poder legal le decían que la única persona en todo el mundo que alguna vez la había mirado, como si realmente importara, como si fuera más que una carga administrativa o un cheque mensual del gobierno, no era suficiente, según los estándares legales, para ser considerado su padre verdadero. La honorable Wes Catherine Elizabeth Morrison, sin relación familiar con Henry, a pesar del apellido compartido que había causado algunos comentarios susurrados en los pasillos del tribunal, suspiró profundamente mientras revisaba los documentos legales esparcidos ante ella en el escritorio de roble tallado. A sus 58 años, había presidido literalmente miles de casos de custodia durante su carrera judicial. Había visto familias destruirse completamente y reconstruirse milagrosamente. Había tomado decisiones que cambiarían vidas humanas, para siempre, con una simple firma de su pluma. Sus cabellos grises estaban perfectamente peinados hacia atrás en un moño profesional que no permitía ni un mechón fuera de lugar, y sus ojos azul acero habían visto tanto sufrimiento humano, concentrado a lo largo de los años, que muy pocas cosas podían sorprenderla o conmoverla genuinamente. Había desarrollado lo que ella consideraba una piel gruesa, profesional, una capacidad de mantener distancia emocional que le permitía tomar decisiones racionales basadas en ley y precedente en lugar de sentimientos. Hemos escuchado todos los argumentos detallados de ambas partes, declaró con la autoridad incuestionable que le otorgaban 40 años trabajando en el sistema judicial estadounidense. Los testimonios de expertos han sido presentados y evaluados minuciosamente. La evidencia física y documental ha sido examinada exhaustivamente por el tribunal y todas las evaluaciones psicológicas profesionales han sido revisadas cuidadosamente según los protocolos establecidos. Creo que hemos escuchado suficiente información para tomar una decisión informada. Levantó el expediente oficial con su cubierta manila desgastada para firmar el veredicto que enviaría a Lily de regreso al sistema de cuidado estatal, probablemente, para siempre, probablemente, hasta que cumpliera 18 años y fuera oficialmente liberada para enfrentar el mundo adulto completamente sola. Su pluma Parker de oro estaba a milímetros del papel oficial cuando una voz pequeña, quebrada pero determinada, cortó el silencio tenso de la sala como un cuchillo afilado atravesando seda. Fue entonces cuando Lily Grace Thornton se puso de pie. Sus piernas delgadas temblaron ligeramente bajo el vestido azul demasiado grande, pero encontró una fuerza interior que no sabía que poseía para mantenerse erguida y firme. «Quiero decir algo», susurró su voz ronca como la de un pájaro, pequeño que había olvidado cómo cantar después de años de silencio forzado y voces ahogadas. La juez Morrison hizo una pausa, su mano suspendida sobre el documento legal, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Visiblemente irritada por la interrupción inesperada a los procedimientos oficiales, pero consciente de que la ley del Estado requería que escuchara a la menor si ella solicitaba formalmente hablar en su propio caso, asintió con reticencia profesional. «Está bien, jovencita, adelante, pero hazlo breve, por favor. El tribunal tiene una agenda muy apretada hoy y hay otros casos esperando atención». Lily caminó lentamente hacia el frente de la sala,
sus pasos pequeños pero decididos, resonando en el mármol pulido como gotas de lluvia cayendo en un estanque silencioso. Cada paso requería un esfuerzo monumental de valor que ella había estado acumulando durante años de supervivencia. No miró a la juez inicialmente. En su lugar, dirigió su mirada directamente al fiscal Steinberg, sus ojos marrones profundos, encontrando los suyos grises, con una intensidad que lo tomó completamente por sorpresa. «Señor», comenzó con voz temblorosa, pero clara como campana de cristal, «usted dijo que no sé lo que es una familia real». Hizo una pausa para respirar profundamente, llenando sus pulmones pequeños con aire que sabía a miedo y determinación mezclados, y continuó con palabras que había estado ensayando mentalmente durante semanas. «Tiene razón, no lo sé». Se volvió hacia la juez Morrison y por primera vez en muchos años habló sin esconderse detrás del miedo paralizante que había sido su compañero constante. «Pero sí sé perfectamente lo que no es una familia». La sala entera se congeló como si alguien hubiera presionado un botón de pausa en la realidad. El aire mismo parecía haberse espesado hasta volverse casi sólido. Los abogados, con sus trajes caros, dejaron de susurrar entre ellos sobre estrategias legales. Los funcionarios del tribunal dejaron de hojear papeles con sellos oficiales. Incluso el estenógrafo profesional levantó la vista de su máquina de escribir silenciosa para prestar atención completa. «Una familia real», continuó Lily, su voz ganando fuerza y claridad con cada palabra que salía de su garganta. «No es tener miedo constante de los pasos en el pasillo durante la noche, preguntándose si esta vez van a entrar a tu habitación para gritarte porque hiciste demasiado ruido, o para decirte que empaches tu maleta de cartón porque te van a llevar a otro lugar desconocido otra vez. Una familia real no es llorar en silencio bajo las sábanas ásperas y pretender que estás profundamente dormida para que los adultos no se den cuenta de que estás triste y decidan que eres demasiado problemática emocionalmente para quedarte en su casa un día más». Cada frase caía sobre la sala como martillazos sobre metal caliente. Henry Morrison sintió que algo fundamental se quebraba y se reconstruía simultáneamente dentro de su pecho. La juez Morrison se inclinó hacia adelante en su silla alta, su irritación profesional transformándose gradualmente en algo completamente diferente, algo que no había sentido en años de trabajo judicial. Una familia real no es escuchar a la gente adulta decir en voz baja «cuesta demasiado dinero alimentarla», cuando piensan que no estás escuchando desde la habitación de al lado. Una familia real no es que te digan que te calles inmediatamente, cuando cantas porque tu voz es molesta y nadie en esta casa quiere escuchar esos ruidos desagradables. Sus pequeñas manos alcanzaron el bolsillo delantero de su vestido azul y sacaron una hoja de papel cuidadosamente doblada en cuartos amarillenta en los bordes por el tiempo y suavizada por haber sido tocada miles de veces. La desdobló con reverencia absoluta como si fuera el tesoro más valioso en todo el universo. Pero un día, hace 3 meses, dijo su voz ahora apenas un susurro que de alguna manera mágica llenó cada rincón de la sala inmensa. Estaba cantando esa misma canción mientras limpiaba el auto sucio de un señor en el estacionamiento del supermercado Jewel Osco, donde trabajaba los fines de semana por unos centavos para comprar lápices para dibujar. La sala estaba tan silenciosa que se podía escuchar el zumbido eléctrico de las luces fluorescentes del techo alto, el tic-tac del reloj de pared antiguo, incluso el sonido distante del tráfico de la avenida Michigan, filtrándose a través de las ventanas gruesas. No sabía que él era rico, ni siquiera sabía que me estaba escuchando desde la ventana de la cafetería donde estaba tomando café. Pero cuando terminé la canción y me volteé para seguir limpiando, él estaba allí, parado y estaba llorando, lágrimas reales corriendo por su cara.
Extendió el papel hacia la juez con manos que ya no temblaban. No lloraba porque mi voz fuera molesta como me habían dicho siempre. Lloraba porque... Su voz se quebró ligeramente, pero continuó con determinación. Férrea, porque recordó a alguien que amaba mucho y que ya no está. Me dijo que esa canción era la favorita de su esposa, y que ella solía cantársela a su bebita todas las noches antes de dormir para que tuviera sueños dulces. La juez Morrison tomó el dibujo con manos que comenzaron a temblar imperceptiblemente, por primera vez en décadas de carrera. Era un dibujo simple, hecho con crayones gastados hasta convertirse en pequeños pedazos, pero contenía una emoción tan pura y honesta que cortaba más profundo que cualquier argumento legal sofisticado presentado por abogados caros. 3 figuras humanas dibujadas con palitos tomadas de la mano, bajo un sol amarillo brillante con rayos que llegaban hasta los bordes del papel. Una casa pequeña con ventanas cuadradas, una puerta roja y humo curvilíneo saliendo de la chimenea, triangular. Un perro con manchas corriendo felizmente en el jardín verde, la palabra familia, escrita en letras desiguales pero cuidadosas en la parte superior del papel. Este soy yo, mi mami, que está en el cielo, y él... Lo dibujé antes de poder recordar su nombre completo, antes de saber que él era mi papá biológico. Pero mi corazón ya lo sabía. Mi corazón reconoció algo que mi mente había olvidado. El silencio que siguió fue interrumpido abruptamente por el sonido de pasos apresurados resonando en el pasillo de mármol fuera de la sala. La puerta principal de roble macizo se abrió bruscamente, con un crujido de bisagras, y un hombre alto con un abrigo de trinchera empapado por la lluvia de octubre entró casi corriendo con documentos oficiales en una carpeta bajo el brazo. Era Detective Marcus Anthony Johnson, del Departamento de Policía de Chicago, especialista en casos de menores desaparecidos y tráfico infantil, un hombre cuya reputación de honestidad incorruptible era legendaria en los círculos legales de la ciudad. Su señoría, dijo sin aliento, por haber corrido escaleras arriba saltando de 2 en 2. Lamento profundamente la interrupción a los procedimientos, pero necesita ver esta evidencia inmediatamente. Es crucial para el caso Thornton Morrison y cambia todo lo que sabemos sobre la situación. Le entregó a la juez Morrison una carpeta manila gruesa que prácticamente pesaba con la importancia de su contenido. Button, nuestro departamento, trabajando en colaboración con el FBI y la División de Crímenes Financieros, hemos descubierto evidencia irrefutable de manipulación sistemática de documentos legales, oficiales, falsificación deliberada, de reportes de autopsia médica, soborno de funcionarios públicos, intentos fraudulentos de adopción ilegal, que se extienden por 8 años. Todo centrado alrededor de un nombre, James Alexander Whittaker. La juez Morrison abrió la carpeta con dedos que habían dejado de ser completamente firmes, y sus ojos se agrandaron progresivamente mientras leía página tras página de evidencia devastadora. Las páginas contenían copias fotostáticas de documentos falsificados, con sellos gubernamentales, fraudulentos, transcripciones de grabaciones de conversaciones telefónicas comprometedoras, obtenidas mediante orden judicial, fotografías de cheques cancelados que mostraban pagos sospechosos, y una red increíblemente compleja de mentiras, engaños y corrupciones que había mantenido separados a padre e hija durante 8 años completos. James Whittaker, de 54 años, un antiguo socio comercial de Henry Morrison que había perdido literalmente millones de dólares en un trato inmobiliario que salió desastrosamente mal debido a su propia negligencia e incompetencia. Había orquestado una venganza elaborada, paciente y absolutamente cruel que había durado casi una década.
Había sobornado sistemáticamente a funcionarios corruptos del Hospital Cook County para alterar los registros oficiales del accidente automovilístico que mató a Elizabeth Morrison. Había pagado sumas sustanciales a trabajadores sociales sin escrúpulos para perder intencionalmente los documentos de búsqueda que Henry había presentado desesperadamente cada año, y había incluso intentado organizar adopciones ilegales internacionales para asegurarse de que Lily desapareciera para siempre en el laberinto burocrático del sistema. La evidencia era tan abrumadora, tan meticulosamente documentada, que no dejaba lugar para dudas razonables. Whittaker había construido una conspiración criminal que habría hecho palidecer a los villanos de novelas de suspense. Su motivación era simple y despreciable venganza pura contra un hombre que había tenido éxito donde él había fallado. La juez Morrison se puso visiblemente pálida mientras leía página tras página de evidencia que revelaba no solo un crimen individual, sino una falla sistemática del mismísimo sistema que ella había servido fielmente durante décadas. Sus manos temblaron mientras sostenía las pruebas fotográficas de una conspiración que había robado 8 años preciosos e irreemplazables de la vida de una niña inocente, y había destruido la esperanza de un padre que nunca había dejado de buscar. Entonces, en ese momento de revelación devastadora, Lily Grace Thornton dio un último paso hacia adelante. Su pequeña figura de 8 años parecía crecer en estatura moral, mientras encontraba una fuerza interior que no sabía que poseía, una dignidad que había sobrevivido a años de tratamiento que habría quebrado a muchos adultos. Su voz se quebró ligeramente por la emoción, pero las palabras salieron claras, verdaderas y cargadas con el poder de la honestidad absoluta. Su señoría, yo solo quiero ir a un lugar donde no sea invisible nunca más, donde alguien me vea realmente, no como un problema que resolver o un expediente que archivar, sino como una niña que tiene sueños y esperanzas y amor para dar. Bosa y la juez Catherine Morrison, quien había escuchado literalmente miles de súplicas desesperadas durante sus 40 años en el estrado judicial, quien había desarrollado lo que pensaba era una resistencia emocional impenetrable contra las tragedias humanas que desfilaban diariamente ante ella, quien se enorgullecía de su capacidad para mantener objetividad profesional sin importar las circunstancias. Bajó su martillo oficial, se cubrió la boca con ambas manos y lloró. No lloró por lástima condescendiente hacia una víctima, lloró por vergüenza profunda y personal, vergüenza de un sistema legal que había fallado tan espectacularmente a esta niña extraordinariamente valiente, vergüenza de haber estado a milímetros de firmar un documento que habría perpetuado una injusticia monstruosa. Vergüenza de no haber visto más allá de los procedimientos burocráticos para reconocer la humanidad fundamental que tenía ante ella. Se puso lentamente de pie, su toga negra fluyendo alrededor de ella, como las alas de un ángel justiciero que finalmente había despertado a la verdad, y miró a toda la sala con ojos que ahora brillaban con una resolución férrea, forjada en el fuego de la indignación moral. En mis 40 años en este estrado, declaró con una voz que resonó en cada rincón de la sala, y probablemente se escuchó en los pasillos exteriores, he tomado miles de decisiones que han cambiado vidas humanas para siempre. He visto familias destruirse completamente y reconstruirse milagrosamente. He sido testiga de la mejor y peor naturaleza humana desplegándose ante mis ojos. He presidido sobre tragedias que romperían corazones y milagros que restaurarían la fe. Pero nunca en toda mi carrera legal he visto un caso tan absolutamente claro como este.
Hizo una pausa dramática, permitiendo que sus palabras se asentaran en el aire tenso como sedimento en agua tranquila. La custodia completa, total y permanente es otorgada inmediatamente a Henry Edward Morrison, efectiva desde este momento. Además, ordenó una investigación criminal completa de todos los funcionarios que participaron en esta conspiración. Y esta niña... Su voz se quebró ligeramente mientras miraba directamente a Lily con ojos llenos de admiración y respeto. Esta niña extraordinariamente valiente, inteligente y resiliente nunca más será invisible para nadie en este mundo. Nunca más será tratada como menos que el tesoro humano que claramente es. La sala erupcijó en un caos total de voces excitadas, gritos de alegría y movimiento frenético. Los reporteros que habían estado esperando pacientemente afuera en el pasillo comenzaron a tomar fotografías con flashes cegadores. Los abogados del Estado se miraron entre ellos con expresiones de shock absoluto, algunos claramente cuestionando si habían estado del lado correcto del caso. Los funcionarios del tribunal comenzaron a susurrar excitadamente sobre las implicaciones legales de las revelaciones. Pero Lily Grace Thornton no escuchó nada de ese ruido caótico. Corrió hacia Henry Edward Morrison con una velocidad que parecía desafiar las leyes básicas de la física, sus pequeños pies de 8 años apenas tocando el suelo de mármol frío. Se lanzó a sus brazos abiertos con tal fuerza emocional y física que él tuvo que dar 2 pasos atrás para mantener el equilibrio y no caer hacia atrás. Lo abrazó tan fuerte que él pudo sentir claramente los latidos rápidos de su pequeño corazón contra su pecho, un ritmo vital, que finalmente, después de 8 años de búsqueda desesperada, había encontrado su hogar verdadero. Ella lloró. Entonces, no las lágrimas silenciosas, cuidadosas y autocontroladas de una víctima que había aprendido dolorosamente que mostrar vulnerabilidad emocional solo traía más dolor y castigo, sino las lágrimas liberadoras, catárticas y purificadoras de alguien que finalmente, después de una eternidad de soledad, estaba genuinamente en casa. Las lágrimas de alguien que había encontrado su lugar en el mundo. Henry la abrazó como si fuera la cosa más preciosa en todo el universo, sintiendo que años de dolor y búsqueda se derretían como nieve bajo el sol primaveral. «Te encontré», susurró en su oído, mientras lágrimas de alivio y alegría corrían por su cara. «Finalmente te encontré, mi pequeña valiente. Nunca más te voy a perder. Nunca más vas a estar sola». 3 semanas después, en un pequeño jardín trasero, detrás de una casa de 2 pisos de estilo colonial, recién comprada en el próspero suburbio de Evanston, a solo media hora, en tren, desde el centro de Chicago, Lily Grace Morrison ya había comenzado a usar su nuevo apellido con orgullo. Se reía con una alegría pura e infantil mientras perseguía a un Golden Retriever cachorro de 3 meses llamado Sullivan, por entre los robles centenarios que Henry había plantado especialmente para ella después de preguntarle qué tipo de árboles le gustaban más. El sol de noviembre, inusualmente cálido para la temporada tardía del otoño en el medio oeste, calentaba sus mejillas sonrosadas que habían comenzado a llenarse después de semanas de comidas regulares y abundantes. Su cuaderno rojo original ahora descansaba en un lugar de honor en el estante de su nueva habitación, pero tenía uno nuevo, con páginas blancas y limpias, que estaba llenando rápidamente con dibujos completamente diferentes de todo lo que había dibujado antes. Las nuevas páginas contenían imágenes de parques, donde podía correr libremente sin que nadie le gritara, que hiciera menos ruido a brazos, que duraban exactamente tanto como ella quisiera, sin que alguien le dijera que ya era suficiente desayunos.
elaborados de panqueques en forma de corazón y estrella que Henry había aprendido a hacer siguiendo videos de YouTube, cuentos para dormir leídos, con voces divertidas y acentos exagerados que la hacían reír hasta que le dolía el estómago de felicidad. Y había páginas especiales únicas que había completado la noche anterior con una concentración artística que Henry nunca había visto en una niña de 8 años. Un dibujo detallado del tribunal. Ella de pie sola, pero no asustada, con los brazos extendidos hacia un cielo lleno de estrellas brillantes. Detrás de ella, una sombra enorme, etiquetada «El Sistema», se desvanecía como humo negro siendo dispersado por el viento. Pero a su lado sólido, real y permanente, una figura masculina con una mano protectora en su hombro, etiquetada simplemente en letras rojas, «Papá». Miró hacia arriba a Henry, quien estaba arrodillado junto a un pequeño hoyo que habían cavado juntos esa mañana después del desayuno usando palas de jardín que habían comprado en Home Depot el día anterior, y susurró con una sonrisa que iluminó literalmente todo su rostro pequeño. «¿Podemos plantar un árbol aquí como para siempre y siempre?» Henry asintió plantando un beso suave y paternal en su frente, que olía a champú de fresa y felicidad pura. «Sí, mi amor, para siempre y siempre. Este será nuestro árbol especial que crecerá junto contigo». Mientras comenzaron a colocar cuidadosamente el pequeño roble rojo en la tierra húmeda y rica, Lily sacó su cuaderno original rojo de su mochila nueva de color púrpura que Henry le había comprado en la juguetería más cara de Michigan Avenue. Lo miró por un momento largo, recordando todos los lugares solitarios y tristes donde había sido su único compañero fiel, su único testigo silencioso de años de dolor. Luego, con una decisión que sorprendió incluso a Henry por su simbolismo maduro, lo colocó cuidadosamente dentro de una pequeña caja impermeable de plástico que habían comprado especialmente para este momento ceremonial y la enterró deliberadamente debajo de las raíces delicadas del árbol joven. «¿Por qué estás enterrando tu cuaderno especial, cariño?», preguntó Henry, genuinamente curioso sobre el proceso de pensamiento de su hija. Lily sonrió, sus ojos marrones brillando con una sabiduría que parecía demasiado grande y profunda para sus 8 años. «Porque ya no necesito esconder mis dibujos en un cuaderno secreto. Ahora puedo colgarlos en el refrigerador y saber que van a estar ahí mañana cuando me despierte, y pasado mañana, y el día después de eso. Porque no estaba simplemente plantando un árbol en el jardín trasero de su nueva casa. Estaba plantando evidencia viviente, creciente, de que la esperanza puede echar raíces profundas y crecer fuerte incluso en lugares que habían tratado de enterrarla para siempre bajo capas de burocracia y abandono». Mientras llenaban cuidadosamente el hoyo con tierra rica y oscura, que olía a posibilidades nuevas, Lily miró hacia el cielo despejado de noviembre, donde las nubes blancas comenzaban a formar figuras que parecían familias de animales, jugando juntas en prados infinitos. «Papá», dijo suavemente su voz, llevando una tranquilidad que Henry no había escuchado antes. «¿Crees que mami puede vernos desde donde está en el cielo?» Henry sintió que su garganta se apretaba con emoción, pero esta vez no era tristeza lo que sentía. Era una felicidad tan pura y concentrada que dolía de manera hermosa como mirar directamente al sol después de años de vivir en oscuridad. «Sí, mi amor, y creo que está increíblemente, inmensamente orgullosa de lo valiente que fuiste ese día en el tribunal. Creo que está sonriendo en este mismo momento». Lily asintió completamente satisfecha con esa respuesta que llenaba un vacío en su corazón. Tomó la manguera verde del jardín y comenzó a regar cuidadosamente alrededor del pequeño árbol, hablándole como si pudiera escucharla y entender cada palabra. «Crece fuerte»,
le susurró al roble bebé con seriedad ritual. Crece alto hasta tocar las nubes, y nunca olvides de dónde vienes, pero tampoco tengas miedo de llegar hasta las estrellas más brillantes. Esa noche, mientras Henry la arropaba, cuidadosamente en su nueva cama, una cama que era completamente, indiscutiblemente suya, en una habitación pintada del color lavanda que ella había elegido personalmente, después de mirar docenas de muestras en la tienda de pintura con estrellas fosforescentes pegadas en el techo que brillarían suavemente toda la noche para ahuyentar cualquier pesadilla que se atreviera a visitarla. Lily le preguntó algo que lo tomó completamente por sorpresa emocional. «Papá, ¿tú también te sentías invisible a veces durante todos esos años?» Henry se sentó cuidadosamente en el borde de la cama, considerando la pregunta con toda la seriedad que merecía una conversación tan importante. «Sí, mi amor. Durante los 8 años que te busqué por toda la ciudad, por todo el estado, me sentí como si fuera un fantasma caminando por el mundo, como si la parte más importante y real de mí hubiera desaparecido y solo quedara una cáscara vacía. ¿Y ahora cómo te sientes?» Henry sonrió con una felicidad que irradiaba desde lo más profundo de su alma, tocando suavemente la punta de su nariz pequeña con su dedo índice. «Ahora me siento más real, más vivo, más completo de lo que me he sentido en años, porque tú me ves, realmente me ves como soy, y eso me hace sentir que existo de verdad». Lily bostezó adorablemente sus párpados, comenzando a cerrarse con el peso suave del sueño que llegaba naturalmente. «Buenas noches, papá. Te amo más que a todos los árboles del mundo. Te amo también, mi pequeña valiente. Te amo más que a todas las estrellas del cielo. Dulces sueños». Mientras Henry cerraba suavemente la puerta de la habitación, escuchó algo que hizo que su corazón se llenara hasta desbordarse con una alegría que no sabía que era posible sentir. Lily cantando suavemente para sí misma la misma canción que había cantado ese día fatídico en el estacionamiento, la canción que había sido el puente mágico entre su pasado perdido y su futuro finalmente encontrado. 6 meses después, durante una tarde cálida y perfecta de primavera, cuando los tulipanes y narcisos que habían plantado juntos comenzaban a florecer en explosiones de color amarillo y rojo, Henry y Lily estaban sentados cómodamente bajo la sombra generosa de su roble, que ya había crecido notablemente y había desarrollado ramas fuertes que se extendían hacia el cielo azul como brazos abiertos en celebración permanente. Lily estaba leyendo en voz alta de su libro favorito, Anne of Green Gables, mientras Sullivan, ya crecido hasta convertirse en un perro grande y gentil, dormía placenteramente a sus pies, ocasionalmente moviendo las patas como si estuviera soñando con perseguir ardillas por campos infinitos de hierba verde. Un automóvil familiar se detuvo en el camino de entrada de grava y Catherine Morrison, la juez que había cambiado literalmente sus vidas con una decisión valiente, salió con una sonrisa radiante y una cesta de picnic de mimbre llena de sorpresas. «¡Juez Morrison!», gritó Lily con alegría pura, cerrando su libro y corriendo hacia ella con los brazos completamente abiertos. «Solo Catherine cuando no estamos en el tribunal formal, cariño», rió la mujer abrazando a Lily fuertemente, como la abuela honoraria que se había convertido sin darse cuenta. Se había convertido en algo mucho más que una figura judicial en sus vidas. Era genuinamente familia elegida, visitándolos regularmente, no solo para asegurarse de que todo fuera bien legalmente, sino porque había llegado a amar profundamente a esta familia extraordinaria que había ayudado a unir contra todas las probabilidades. «¿Trajiste las galletas de chocolate que prometiste la semana pasada?», preguntó Lily con esperanza obvia. «Por supuesto que sí. Y algo más especial».
Catherine sacó un sobre oficial de su bolso de cuero. Llegó esto al tribunal esta mañana. Pensé que querrían verlo juntos como familia. Henry abrió el sobre con curiosidad creciente. Adentro había una carta oficial del Departamento de Justicia del Estado de Illinois, con sellos oficiales y firmas importantes. James Alexander Whittaker había sido sentenciado finalmente a 15 años de prisión federal por sus crímenes múltiples y además tendría que pagar una compensación financiera sustancial que sería depositada directamente en un fondo fiduciario educativo para Lily, que le aseguraría poder asistir a cualquier universidad que eligiera. ¿Qué significa todo eso?, preguntó Lily, notando la expresión seria pero satisfecha en el rostro de Henry. Significa que el hombre malo que nos mantuvo separados durante tantos años nunca podrá lastimar a otra familia como nos lastimó a nosotros, explicó Henry gentilmente, usando palabras que una niña de 8 años pudiera entender completamente. Lily consideró esta información por un momento, procesándola con la seriedad que había aprendido a aplicar a las cosas importantes. Luego asintió con una sabiduría que constantemente sorprendía a los adultos a su alrededor. Está bien, pero no quiero pensar en él hoy. Hoy es demasiado bonito y perfecto para pensar en cosas tristes del pasado. Catherine sonrió, revolviendo cariñosamente el cabello de Lily, que ahora brillaba con reflejos dorados bajo el sol. Tienes razón, pequeña sabia. ¿Qué tal si comemos esas galletas y me cuentas sobre tu nuevo proyecto de ciencias que mencionaste por teléfono? Mientras los tres se sentaban cómodamente bajo el roble que había crecido de un símbolo de esperanza, enterrada a un testigo viviente de amor, restaurado y familia reconstruida, Lily comenzó a contar animadamente sobre su proyecto escolar sobre el crecimiento y desarrollo de las plantas. Había elegido estudiar específicamente árboles robles, explicó con entusiasmo científico, porque eran increíblemente fuertes y vivían por cientos de años, y sus raíces crecían profundas en la tierra para mantenerlos seguros y estables durante las tormentas más terribles. Como las familias verdaderas, añadió thoughtfully, sus ojos brillando con comprensión. Las raíces profundas los mantienen seguros sin importar qué tan fuerte sople el viento. Henry y Catherine intercambiaron una mirada significativa sobre la cabeza de Lily. En los ojos del otro vieron la misma comprensión profunda. Habían sido testigos privilegiados de algo genuinamente milagroso. No solo la reunión física de un padre y su hija, sino la transformación espiritual completa de dos personas que habían estado perdidas en diferentes tipos de oscuridad y que se habían encontrado el uno al otro precisamente cuando más lo necesitaban. Cuando el sol comenzó a ponerse pintando el cielo en tonos dramáticos de rosa naranja y dorado que parecían salidos de una pintura impresionista, Catherine se preparó para regresar a su propia casa. Lily corrió hacia ella para un último abrazo del día. Catherine, dijo Lily en voz baja, pero lo suficientemente alta para que Henry pudiera escuchar. Gracias por escucharme realmente ese día en el tribunal. Gracias por ver que era una niña real, no solo un problema legal. Gracias a ti por ser lo suficientemente valiente para hablar cuando importaba más cariño. Cambiaste mi vida también, ¿sabes? Me recordaste por qué decidí ser juez en primer lugar. ¿Has conocido alguna vez a alguien que se sintiera invisible como Lily? Comparte tu respuesta en los comentarios. Esa noche, después de que Lily se durmiera profundamente con una sonrisa pequeña pero visible en su rostro, Henry se quedó despierto en su estudio, mirando a través de la ventana hacia el jardín trasero, donde su roble se alzaba orgulloso y fuerte bajo la luz plateada de la luna llena. En su escritorio tenía una fotografía nueva enmarcada en plata, él y Lily, en el tribunal.
el día que ella habló con tanta valentía tomada por un reportero del Chicago Tribune que había capturado el momento exacto en que ella corrió hacia sus brazos abiertos. Sus rostros en la fotografía brillaban con una felicidad tan pura y genuina que la imagen había aparecido en periódicos de todo el país, convirtiéndose en un símbolo nacional de esperanza para otras familias separadas por circunstancias crueles. Docenas de cartas llegaban cada semana de padres que habían perdido contacto con sus hijos de niños en el sistema de cuidado que se habían inspirado por la historia de Lily, de trabajadores sociales que habían redoblado sus esfuerzos para reunir familias. Pero para Henry Morrison no era un símbolo abstracto de esperanza social, era simplemente el momento preciso en que su vida real había comenzado de nuevo después de 8 años de existir como fantasma. Al día siguiente era sábado y tenían planes perfectos para un día familiar completo. Primero irían al zoológico Lincoln Park, donde Lily quería ver especialmente los leones y las jirafas, luego al Museo de Ciencias, donde había una nueva exhibición sobre el crecimiento de los árboles que ella había estado pidiendo visitar durante semanas, y después a cenar pizza en Giordano's, el restaurante favorito de Lily, donde conocían su nombre y siempre le daban una mesa junto a la ventana. Era una vida ordinaria, maravillosamente ordinaria, llena de los pequeños rituales dulces y tradiciones familiares que hacen que una casa de ladrillo y madera se transforme en un hogar lleno de amor y seguridad. Mientras Henry finalmente se dirigía a la cama, sintiéndose más cansado, pero más feliz de lo que se había sentido en años, se detuvo como siempre en la puerta de la habitación de Lily. Estaba profundamente dormida, sus brazos pequeños alrededor de un oso de peluche marrón nuevo que habían comprado juntos la semana anterior en una feria comunitaria local. Sullivan estaba enrollado protectoramente a los pies de su cama, montando guardia fiel, como había hecho cada noche desde que llegó a la familia. «Buenas noches, mi pequeña valiente», susurró Henry con una voz llena de amor paternal. «Mañana haremos más recuerdos hermosos juntos». Y mientras cerraba suavemente la puerta de madera, Henry Edward Morrison, un hombre que una vez se había sentido completamente perdido en su propia vida exitosa pero vacía, sonrió con la satisfacción profunda y completa de alguien que finalmente había encontrado su camino verdadero a casa. Porque a veces, cuando el mundo entero parece dar la espalda a los perdidos y olvidados, cuando los sistemas fallan y la burocracia ciega a la humanidad básica, el amor encuentra una manera misteriosa, pero inevitable, de llamar a sus hijos de vuelta a casa. Y a veces, solo a veces, una niña pequeña con un cuaderno rojo lleno de sueños dibujados a lápiz y un corazón rebosante de esperanza inquebrantable puede cambiar no solo su propio destino aparentemente sellado, sino recordar a todos los adultos a su alrededor lo que realmente significa ser una familia verdadera. El amor trasciende leyes, protocolos y sistemas. El amor ve lo que otros no pueden ver. El amor persiste cuando todo lo demás falla. Incluso cuando el mundo da la espalda, el amor sabe cómo encontrar a los olvidados y traerlos a casa donde pertenecen. ¡Felicidades! Escribe 7 en los comentarios para que sepa que te quedaste conmigo hasta el final. Dale like y suscríbete, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Nos vemos.